Dios les bendiga. Hoy vamos a tratar el tema del arrepentimiento. La palabra de Dios dice en el Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículo 15. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Muchas veces el arrepentimiento se confunde con el remordimiento. ¿Cuántas veces el hombre que le gusta tomar se llega al día sábado, llega borracho a su casa y su esposa le pide dinero y los hijos necesitan zapatos, necesitan ropa, y aquel hombre al otro día, cuando le pasan los efectos de haber tomado, se siente crudo y en ese momento el hombre dice: no, creo que ya no vuelve a tomar, creo que ya no volveré a tomar. Y entonces el hombre se siente con remordimientos, pero a los 8 días otra vez encontramos que el hombre vuelve a caer en lo mismo. ¿Por qué se volvió a emborrachar? Porque él en realidad no se había arrepentido, sino simplemente el hombre había tenido remordimiento. Muchas veces el ser humano confunde el remordimiento con el arrepentimiento. La Biblia nos habla acerca de un hombre llamado Judas Iscariote, que había vendido a Jesús por 30 piezas de plata, pero posteriormente cuando Jesús murió, dice que este hombre dijo: he entregado a un hombre justo. Y dice que Judas fue y se ahorcó, porque sus remordimientos lo hicieron que él fuera y se suicidara. Entonces no confundamos el arrepentimiento con el remordimiento. Muchas personas dicen que van a cambiar, pero en realidad nunca cambian, porque vuelven a caer en lo mismo, porque solamente sienten remordimientos. La Biblia nos dice aquí: arrepentíos y creed en el Evangelio. Hoy vamos a hablar acerca del arrepentimiento y vamos a ver en primer lugar qué es el arrepentimiento. La palabra arrepentimiento viene de un vocablo griego, metanoeo, que significa pensar diferente. El arrepentimiento en su etimología significa un cambio de mente, un cambio de mentalidad. La Biblia nos habla que cuando Saulo de Tarso iba camino a Damasco para meter a la cárcel a los cristianos, dice que le apareció el Señor. Y cuando le apareció el Señor, dice que entonces este hombre, cuando le apareció Jesús, oyó una voz que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y aquella voz le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y entonces Saulo respondió: ¿qué quieres que yo haga? Y en ese momento Jesús le dice: entra en Damasco y ahí se te dirá lo que debes hacer. Desde ese momento Saulo tuvo un cambio de mente, su mentalidad cambió, es decir, en él hubo un verdadero arrepentimiento, y aquel hombre que había entrado en Damasco para perseguir y asolar la iglesia, para meter en la cárcel a los cristianos, dice que este hombre después predicaba a Cristo, predicaba el Evangelio, y él experimentó un cambio en su vida totalmente, de tal manera que cuando los que le oían hablar de Jesús se preguntaban y decían: ¿no es este el que dijo que iba a perseguir a los cristianos? ¿No es este el que asolaba la iglesia? ¿No es este el que odiaba a los cristianos? ¿No es este el que aborrecía el nombre de Jesús? ¿Cómo pues ahora le oímos hablar de Jesús? Porque en Saulo ahora había habido una transformación, el Señor había cambiado su mentalidad y ahora sus pensamientos no eran ir en contra de Jesús, sino que ahora su mentalidad era obedecer a Cristo, obedecer su palabra. Eso es lo que es el arrepentimiento. Pero el arrepentimiento también, la palabra arrepentimiento, hay otra palabra griega que es metanoia, que significa compunción, es decir, estar compungido. La Biblia nos habla acerca de la compunción en el libro de los Hechos, en el capítulo 3 y el versículo 17, la palabra de Dios nos dice que Pedro estaba predicando en el día del Pentecostés. Le predicaba a aquella generación que había mandado a matar a Jesús, que había hecho que Jesús fuera crucificado. Y cuando Pedro les predica en Hechos
2:37, escuchemos lo que dijeron aquellos hombres cuando oyeron la predicación del Evangelio. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pedro les dijo: arrepiéntanse, porque estos hombres, dice que se compungieron de corazón, dice que sintieron un gran dolor, sintieron un lamento, un dolor en su corazón, porque ellos sabían que habían dado muerte al autor de la vida. Ellos sabían que habían cometido un gran error y ellos estaban arrepentidos por haber pedido que se crucificase a Jesús, el Hijo de Dios. Eso es el arrepentimiento, sentir una tristeza, sentir un gran dolor por haber pecado contra Dios. El arrepentimiento es la base y el fundamento para la vida cristiana. De hecho, la Biblia nos habla en su palabra que el arrepentimiento es indispensable para la salvación. Si el hombre no experimenta un verdadero arrepentimiento, nunca podrá entrar al cielo, nunca podrá entrar a la presencia de Dios. Es necesario que usted tenga un cambio verdadero, un cambio radical, un cambio completo en su vida, porque el arrepentimiento es necesario para entrar a la vida eterna. La palabra de Dios nos dice en el Evangelio según San Lucas capítulo 24 y el versículo 47, Lucas 24, 47, nos dice de la siguiente manera. Son palabras de Jesús y dice así: y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. El Señor sabe, el Señor te ama, el Señor conoce tu vida, pero es necesario que para que Dios te perdone, necesitas primero arrepentirte de tus pecados. Ahora bien, el arrepentimiento es un mandamiento universal. La Biblia dice en Romanos capítulo 3 y el versículo 10, como está escrito, no hay justo ni aun uno. La Biblia dice que si alguno dice que no ha pecado, tal persona es mentirosa. La Biblia nos dice también en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. A los ojos de Dios todos somos pecadores. Todo el mundo ha pecado delante de Dios, tanto ricos como pobres, tanto ignorantes como intelectuales. No importa la nacionalidad que la persona tenga, lo cierto es que todos hemos pecado delante de la presencia de Dios y todos hemos quebrantado sus mandamientos. Por eso el Señor ahora está mandando a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. La palabra de Dios dice en el libro de los Hechos, en el capítulo 17 y el versículo 30, encontramos una poderosa exhortación a todo el mundo. Hechos 17, versículo 30, dice así la palabra de Dios: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe con haberle levantado de los muertos. El Señor manda el arrepentimiento porque Él un día juzgará a los vivos y a los muertos. Te juzgará a ti, me juzgará a mí. Pero si tú te arrepientes en este momento, el Señor promete perdonar tus pecados, porque Jesús murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados, fue molido por nuestras rebeliones y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. El Señor quiere perdonarte, pero te manda que te arrepientas de todo corazón, que ya no vivas en el pecado, que dejes la idolatría, que dejes los vicios, que dejes el adulterio, la fornicación, que dejes todo el pecado, que renuncies a todo y que te conviertas al Dios vivo y verdadero. La Biblia dice en el libro de los Hechos, capítulo 3 y versículo 19,
que Dios está otorgando el perdón por medio del arrepentimiento. Hechos capítulo 3 y el versículo 19 dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. El Señor dice en su palabra: arrepentíos. Y dice otra palabra: convertíos. Porque el arrepentimiento tiene que ser un verdadero arrepentimiento. El hombre debe de reconocer que ha pecado y que ha ofendido a Dios. Y debe de haber una reforma completa en su ser, un nuevo nacimiento, un cambio que solamente es operado por el poder de Dios cuando el hombre se humilla ante Dios y le pide perdón por todos sus pecados. No importa hasta dónde hayas caído tú, amigo mío. No importa cuánto mal o cuánto pecado hayas cometido. No importa cómo se llama el nombre de tu pecado: adulterio, fornicación, homicidio. No importa la hechicería, la idolatría, el afeminado. No importa cuán grande sea el pecado que tú hayas cometido. Pero si tú te arrepientes de corazón, el Señor promete perdonarte, porque Él murió por ti en la cruz del Calvario. La palabra de Dios nos habla que para que el arrepentimiento sea un verdadero arrepentimiento, debe de llevar tres cosas. En primer lugar, una persona que se arrepiente debe de reconocer que es un pecador. Tú debes reconocer que has ofendido a Dios, que la vida que has llevado no le agrada a Dios. La palabra de Dios nos habla de dos hombres. Uno era publicano y el otro era un fariseo. Y el fariseo decía: Señor, gracias te doy porque yo ayuno, yo doy diezmos, yo doy ofrenda. Gracias te doy porque no soy como los demás hombres y no soy como aquel publicano que está allá afuera. Y dice que el publicano estaba en la puerta del templo y se golpeaba el pecho, se lamentaba, se dolía, se compungía y decía: Señor, sé propicio a mí que soy pecador. Dice la palabra de Dios que el publicano regresó justificado, mas el fariseo no alcanzó el perdón porque él se creía que era un hombre justo. Entonces debe de haber un reconocimiento de que hemos ofendido a Dios. Segundo, debe de haber una confesión. Debes confesarle a Dios todos tus pecados. Ahí donde estás debes pedirle perdón a Dios por tus pecados, porque Él conoce tu vida, pero Él está esperando que tú le digas tu pecado. El que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiese y se aparta alcanzará misericordia. Si tú le confiesas a Dios tu pecado, el Señor está dispuesto a perdonarte, porque todo pecado le será perdonado al hombre. También, en tercer lugar, el hombre debe de apartarse de todos sus pecados. No solamente debe reconocer, no solamente debe de confesar, sino que el hombre debe de apartarse con una sinceridad profunda de todo pecado, de toda maldad, porque la palabra del Señor dice que es necesario el arrepentimiento para que se vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio y para que nuestros pecados también sean perdonados. Amigo mío, el Señor Jesucristo te está esperando y te quiere perdonar. Pero es necesario que tú te arrepientas de todo corazón y con toda sinceridad. El Espíritu Santo, si tú estás dispuesto a pedirle perdón a Dios, yo le ruego a Dios que el Espíritu Santo te guíe a un verdadero arrepentimiento, porque si tú no experimentas este verdadero arrepentimiento, no podrás entrar a la presencia del Señor, pues solamente ahí van aquellas personas que reconocen que han pecado y que necesitan un Salvador. Si tú crees que necesitas un Salvador, yo quiero invitarte a que recibas a Cristo en tu corazón. Acéptale como tu Dios, acéptale como tu Salvador, reconoce tus pecados y hoy pídele perdón. No esperes a mañana, pídele hoy perdón. El Señor te perdona de todos tus pecados. Te invito a que te acerques a Cristo, solamente Él salva. Que Dios te bendiga, amado hermano, que Dios te guarde y espero en el nombre de Jesús que tú cambies con el poder de Dios. Solamente Dios te puede cambiar, solamente Dios te puede perdonar, solamente Él te puede salvar. Si tú le aceptas hoy, recibe a Cristo, porque Él te está esperando con los brazos abiertos. Él te ama y Él te quiere perdonar. Jesucristo dio su vida por ti en la cruz del Calvario. Él me perdonó a mí
y Él también te quiere perdonar.